Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro ciclo de conferencias Presupuestos para la prevención y atención de la violencia con perspectiva de género y de derechos humanos de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Hoy tenemos nuestro último panel del ciclo. Se titula Sensibilización de grupos de trabajo que atienden víctimas de violencia contra las mujeres, prevención y seguridad ciudadana. Les habla Angie Villa Villanueva, soy directora de Igualdad, Diversidad y Derechos Humanos en la Alcaldía Miguel Hidalgo y a nombre del alcalde Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra les doy la más cordial bienvenida a nuestras ponentes, invitadas especiales y a todas las personas que nos acompañan, que en la generalidad son servidoras y servidores públicos de la alcaldía. Agradezco a la consultoría de Ruth Veneroso Rivera, sin la cual no hubiéramos podido realizar este ciclo de conferencias, y a las y los integrantes de la Unidad de Igualdad, Diversidad y Derechos Humanos, mi grupo de trabajo, que me acompañan día a día en esta tarea. Pues les decía, de parte del alcalde Romo, también quiero agradecer a mujeres y hombres beneficiarias del programa La Empleadora, que hoy nos acompañan. Hoy se incorpora la Brigada de Igualdad. Son un grupo de ciudadanas y ciudadanos que se benefician con un programa que se llama La Empleadora, es el programa estrella de la Alcaldía Miguel Hidalgo, y nos da mucho gusto que hoy nos puedan acompañar, además de que tenemos, como siempre, grupos de trabajo, personas que integran los grupos de trabajo de la Dirección de Obras y Servicios Generales, de la Comisión de Seguridad Ciudadana, que veo aquí conectadas y conectados. Tenemos personas del área de educación, de la Dirección General de Desarrollo Social, y también cuento con la asistencia de personas que trabajan en transparencia. Muchas gracias. Ahorita les voy a seguir saludando en lo que voy a presentar a nuestras participantes del día de hoy. Les quiero explicar un poquito la dinámica. Primero voy a leer el currículum de la persona que va a participar primero y después tiene 15 minutos para regalarnos su ponencia con el tema de hoy, que es sensibilización de grupos de trabajo que atienden a víctimas de violencia contra las mujeres, prevención y seguridad ciudadana. En el programa tengo que nos acompañará primero la maestra Balbina Hernández Alarcón, y posteriormente va a cerrar este ciclo de conferencias Maru López Brun, mi querida amiga Maru López Brun. Entonces procedo a darles la bienvenida de nueva cuenta, mientras también voy a leer primero el currículum de Balbina Hernández Alarcón. Ella es directora adjunta de la Unidad de Género de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM. Tiene experiencia como consultora de género, derechos humanos y políticas públicas. Fue directora adjunta de Igualdad de Género en la Secretaría de Educación Pública, directora de Fomento y Concertación de Acciones del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Muy buenas tardes, Balbina, y bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Te escuchamos. Está tu micro silenciado. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos ustedes. Agradezco mucho la invitación para participar con ustedes en este seminario y poder trabajar algunas ideas que me han siempre surgido en la mente con respecto a los temas de capacitación a servidores públicos y más los que atienden particularmente situaciones de violencia, y como un medio de reflexión para que nuestras acciones que hagamos en torno a la capacitación la podamos... Se silenció otra vez tu micro, Balbina. ¿Voy a silenciar? A ver, sí. Ahí voy a quitar el cursor, a lo mejor es eso. Voy a compartir una presentación que hice. Pero creo que la tengo inhabilitada, no sé si me podrán autorizar a hacerla, permitir compartir. Pues acabamos de... Sí, cómo no, en un momentito más sí. se te habilita la
la que instrucción. me lo permitan hacer. Quiero comentarles que en estos 30 años que tengo de trabajar en los temas de igualdad de género y ahora últimamente más en los temas de violencia contra las mujeres, muchas de las actividades que he desarrollado ha sido la capacitación para los servidores y las servidoras públicas. Y esto me ha permitido hacer una reflexión con respecto a estos temas. Miren, voy a compartirles la presentación. Espero, ¿sí la están viendo? ¿Sí la ven? Sí, Espero se ve muy bien, Balbina. Gracias. Perfecto. Entonces voy a empezar por los mitos que se tienen con respecto a la capacitación y a la sensibilización a personas servidoras públicas. Y empezaría por decirles que en general la sociedad, los servidores públicos o las personas beneficiarias de un programa o la gente de la calle, por lo regular dice que la educación es el origen del problema de la violencia contra las mujeres. Y yo creo que aquí hay un problema serio en términos de considerar que la educación en tu casa, la educación en la escuela, la educación de los medios, pero pareciera ser que nada más se refieren a la escolar y a la de la casa. Pero hemos visto que el tema de la violencia contra las mujeres es un problema que tiene que ver con los procedimientos de cómo atendemos a la población, a hombres y a mujeres. Los procedimientos que dicen si debemos de hacer tal o cual cosa que impide o limita el acceso de las mujeres a un servicio. O que, por ejemplo, les voy a poner algo muy sencillo, el pago de los servicios, el pago del agua. Las concesionarias del agua tienen un horario considerando que siempre hay una persona que está en la casa y que puede ir entre 8 de la mañana y 3 de la tarde a pagar. Estos procedimientos hacen que las mujeres tengan que salir o tengan que salir de su trabajo o tengan que hacer una carga de trabajo mayor y pareciera ser que esto no están considerando los trabajos de cuidado o los trabajos laborales de las mujeres. A eso me refiero con muchos de los hechos o la pandemia. El hecho de que las mujeres se queden a la casa y sean ellas las responsables de la educación, hacen que las mujeres sean, o pareciera ser que son las únicas responsables de atender en los hijos para aprender a usar la computadora. O sea, se les carga la carga de trabajo principalmente del manejo. Pensemos en una familia que tiene una sola computadora, que tiene 3 hijos y que la mamá, ¿por qué es la mamá? Esa sería la pregunta. Establecemos que ella sea la que coordine todas las actividades. Entonces, con esto quiero decirles que la educación no siempre es el origen del problema de la violencia contra las mujeres. Es una parte, pero hay otra, fundamentalmente, que son los procedimientos, los tipos de programa, las formas de atención de los programas públicos para atender a las mujeres. Otra de las cosas que se considera como un mito es que la sensibilización a los servidores públicos, con eso desarrollamos todas las habilidades que se requieren para atender las situaciones de violencia. Y eso también es un mito porque la sensibilización tiene un nivel simple y llanamente de hacer sentir al servidor público que hay un problema y que es su responsabilidad atenderlo. Y ese es el nivel que queda a nivel de sensibilización. Y no hemos logrado todavía pasar o trascender de esta sensibilidad a desarrollar conocimientos, a desarrollar habilidades y a desarrollar, por lo tanto, capacidades para atender adecuadamente a las personas, particularmente a las mujeres en situación de violencia. Y por último, y este es otro de los mitos,
considerar que si yo me capacito en los temas de violencia contra las mujeres, voy a tener la capacidad de modificar los procedimientos. Yo como servidora pública me capacito en los temas de violencia y las personas que estamos capacitando suponemos que por esas razones van a cambiar los procedimientos, las normas, las formas de atención. Esto quiero decirles es que el peso que le dan a la capacitación, a la sensibilización y a la educación, que son 3 niveles, es un peso muy grande. Con la sensibilización se logra un nivel de conocimiento que te permite entender qué es un problema y qué es mi responsabilidad. Con la capacitación nos dan herramientas y con la educación nos dan toda una formación hasta el grado de que cambie nuestra conducta. Serían los diferentes niveles. ¿Cuáles son los obstáculos que tenemos sobre la sensibilización y la capacitación de personas servidoras públicas? Por lo regular, se ha considerado que la sensibilización es un castigo. Entonces, a una persona que tiene un cargo importante, a ellos no los sacamos de los cursos, sino mandamos a la gente que se ha portado mal o que no está haciendo un trabajo importante o que consideramos que tiene un nivel jerárquicamente inferior. Y esto hace que las personas o el esfuerzo de sensibilizar y las personas sensibilizadas no tienen injerencia en la toma de decisiones o en las acciones a modificar. Por eso se convierte en un obstáculo. No porque no les sirva la capacitación, sino porque no tienen incidencia para cambiar las condiciones, para sentir que lo que hayan aprendido lo puedan utilizar. Por lo regular, muchos de nuestros jefes consideran que la capacitación es una pérdida de tiempo, porque los servidores públicos siempre estamos midiendo nuestra actividad, nuestros informes, hay 20,000 informes que llenar, hay que hacer cosas a atender al público, organizar el proyecto, liberar el recurso, hacer las gestiones, y no nos da tiempo de dedicarle sustantivamente el tiempo a la capacitación. Y particularmente hay una resistencia al tema de trabajar sobre la responsabilidad que tienen o que tenemos los servidores y las servidoras públicas de evitar que exista la violencia contra las mujeres. Hay una resistencia muy fuerte de las personas al decir, esto a mí no me toca. No me toca porque a mí lo único que me toca es distribuir los materiales. O no me toca porque a mí solamente me toca o mi responsabilidad es atender en ventanilla. Y no hemos logrado, las que hemos dedicadonos a la capacitación, a hacer entender que la responsabilidad de evitar la violencia contra las mujeres es desde el que reparte el material hasta que atiende en ventanilla o diseña un programa. Y esto hace que sea una resistencia, por eso a veces no van, no se inscriben, hay que obligarlos a que vayan, o finalmente empiezan y luego dejan de asistir. A esto me refiero cuando no hay un obstáculo fundamental, es que el servidor público no siente la responsabilidad de este problema. Por lo regular consideran que el derecho humano a una vida libre de violencia no es responsabilidad del servidor público y, como les decía, de todos los ámbitos, en todos los sectores, de todos los niveles, ámbitos de gobierno, nos toca. Es una responsabilidad constitucional garantizar que tengamos una vida libre de violencia en general la población y en particular las mujeres, y más las mujeres que están en alguna situación de vulnerabilidad o que se le han vulnerado aún más sus derechos. Y esto, bueno, muchas veces, como les decía, por las cargas de trabajo se convierte en un obstáculo. Otro problema que quiero plantearles es las limitaciones que tenemos. Por lo regular, en el servicio público le dedicamos un tiempo muy reducido a las tareas de capacitación o de sensibilización. Nos encontramos otra cosa, es que sí nos gusta la capacitación, pero no le hemos encontrado la utilidad práctica, para qué me sirve o para qué me va a servir o cómo lo voy a utilizar de manera concreta. El nivel de profundidad
va a ser de menos a más, se va incrementando, pero difícilmente por la movilidad del servicio de los servidores públicos y de las servidoras públicas, por la dificultad que tenemos para realizar un trabajo y darle continuidad, nuestro nivel de profundidad en los temas va siendo, no es el suficiente como para o sensibilizarnos o para desarrollar habilidades. Y este es un problema de la propia cultura institucional, que no le destinamos un tiempo importante a la capacitación del servicio público. Otro de los problemas es que las personas que damos capacitación o las unidades de género que se dedican a la capacitación, no tenemos ni el tiempo ni las herramientas para dar un seguimiento a esta capacitación y además una asesoría pertinente. Porque si bien es cierto, en una capacitación proveemos de herramientas, no sabemos si estas herramientas fue suficiente, fue de utilidad, la están usando en la práctica o si tienen complicaciones en el manejo de la herramienta, etc. Y esto hace que no podamos evaluarla y que volvamos a empezar y empezar. En la Ciudad de México, cuando trabajé en el Instituto de las Mujeres, antes, ahora la Secretaría, nos encontrábamos, por ejemplo, con los policías que llegaban francos a recibir la capacitación y nos decían, es mi tercera vez, es que me volvieron a castigar y por eso me mandaron, ¿sí? Entonces es difícil que los servidores públicos encuentren utilidad en la capacitación, que llegan sumamente cansados y entonces pues obviamente se quedan dormidos. Y obviamente no tenemos la posibilidad de evaluar si esta persona le fue de utilidad o no la capacitación. Esto es una limitación que tenemos las que damos la capacitación porque no tenemos manera de verificar que la acción realizada esté siendo de utilidad y si no, adaptarnos a nuevas circunstancias. Y una de las cosas que vemos que es fundamental y que hace que sea muy laxa o muy voluntariosa la capacitación, es que no es parte del perfil del puesto, que tengamos habilidades para planear con perspectiva de género o que tengamos herramientas para identificar o atender o canalizar las situaciones de violencia contra las mujeres. ¿Sí? No es parte del perfil del puesto y entonces no se sienten en la obligación de perfilar sus habilidades para adecuarlas al perfil, sino que hemos estado, y esto tiene que ver con una situación muy clara, antes no existía la perspectiva de género, antes no existían políticas públicas totalmente dirigidas hacia combatir la violencia y a erradicarla o a garantizar una vida libre de violencia, sino que por lo regular esto se va construyendo en el camino y nunca se le había puesto al perfil del puesto una característica que permitiera la obligatoriedad de la capacitación. ¿Cuáles serían mis recomendaciones con respecto a qué hacer cuando impulsamos la capacitación? Uno de los más errores que hemos cometido es que capacitamos a todas las personas servidoras públicas como si fuéramos exactamente iguales. Y hay dos cosas que tendríamos que tomar en cuenta: los niveles de decisión y los tramos de responsabilidad que hacen muy diferente al jefe de departamento que al director o al titular de una unidad. Y por otra parte, las áreas que están asociadas a quien opera programas, a quien administra los recursos o a quien establece las normas. En la administración pública hay tres grandes áreas: el área normativa, que es donde están por lo regular las unidades jurídicas, los que determinan las áreas de concertación como relaciones internacionales, los que definen las reglas de operación. Y en el área operativa son donde están los programas, los proyectos o los servicios. Y en el área administrativa, saben ustedes bien que están los que administran los recursos financieros, los recursos materiales y los recursos humanos. Estas personas todas tienen habilidades y profesiones diferentes y niveles de decisión diferentes. Y nosotras, por ejemplo, cuando hablamos de
capacitar al servidor público, si bien es cierto, todos debemos de reconocer e identificar la diversidad, los tipos y modalidades de la violencia, quien hace presupuesto tiene que saber cómo hacer presupuesto desde la perspectiva de género y entender el problema de la violencia. Pero el que opera tiene que entender cuáles son los mecanismos de atención para que contengamos a una mujer que viene en situación de violencia, cuál es la información para canalizarla y cómo puedes atenderla de manera inmediata. Y si pensamos en una persona que elabora una regla de operación, podríamos decir que si pensara con perspectiva de género y pensara en cómo erradicar la violencia, podría decir que hay cero tolerancia al hostigamiento sexual al interior de la delegación. O podría decir que para atender a los beneficiarios de un programa, si hay una mujer que presenta rasgos de violencia familiar, inmediatamente deberá ser canalizada a una luna. ¿Sí me explico? O sea, cada uno en el ámbito de sus atribuciones, al entender en qué consiste y cuál es el problema de la violencia contra las mujeres, al saber y tener herramientas para planear con perspectiva de género, en el ámbito de sus atribuciones tendrá que saber cómo aplicarla. A eso me refiero con impartir capacitación de manera diferenciada. También tenemos que proporcionar utilidad práctica y convencer a las personas que son su responsabilidad. Y no es que hay ya que convencerlas, independientemente de nuestras creencias, de nuestros saberes, de nuestras ideas, de cómo debe de ser la relación hombre o mujer, definitivamente al servidor público nos obliga la Constitución, las leyes generales, las leyes locales, para garantizar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y erradicar la violencia contra las mujeres para garantizar una vida libre de violencia. Y esto es algo que ustedes, cualquiera, si yo estoy trabajando en parques y jardines, estoy garantizando el derecho humano a un medio ambiente sano. Pero al mismo tiempo, al tener las calles limpias y ordenadas, estoy garantizando la descarga de trabajo de las mujeres, de esta idea que hace muchos años, siglos antes, 2 siglos atrás, se les reducían los impuestos si limpiaban las calles las mujeres, ¿sí? Y desde entonces se quedó la costumbre de que las mujeres son las que barren la calle, cuando en realidad era ahorrarse un impuesto, ¿sí? Desde hace muchos años. Entonces, el hecho de que obras, parques y jardines garanticen el derecho a un espacio limpio y a un medio ambiente sano, estas dos acciones van a impactar en que la mujer que pasa a dejar a sus hijos a la escuela no se encuentre en una situación de vulnerabilidad porque haya basura, porque esté oscuro, porque esté desarreglado o haya muchísima, ¿cómo se llama esto? El parque esté sucio y evite que sea una presa fácil para un violador, para el marido que se separó de ella y que a fuerzas quiere estar con ella, etc. O sea, cualquier cosa que hagamos en el ámbito local público va a impactar en garantizar el derecho a una vida libre de violencia. ¿Y cuál es la atribución del Estado? La atribución del Estado es garantizar todos los derechos que están en la Constitución, artículo 1. Y si los servidores públicos no cumplimos con garantizar los derechos, podemos ser investigados y sancionados por incumplimiento. Nuestra función es garantizar el derecho. La responsabilidad de las unidades de género es proveerles de información para que lo sepan hacer, porque desafortunadamente no nos lo enseñaron a hacer. Entonces, la capacitación debe de tener una utilidad práctica, es decir, saber qué implica y cómo lo tengo que hacer, y saber que es una responsabilidad para garantizar un derecho. Considerar
otro de los problemas es que el servicio público tiene poco tiempo y tiene mucha carga de trabajo. Entonces, nuestras capacitaciones o nuestros niveles de sensibilización tienen que ser rápidos, contundentes y de utilidad. Y muchas veces no es tan fácil lograr este ejercicio, pero es algo que sí es muy recomendable hacer. Y por último, decirles que la capacitación es el punto de apertura. La sensibilización es, por decirlo así, ya me cayó el 20. ¿Es mi responsabilidad? Sí, es mi responsabilidad, haga lo que haga, es mi responsabilidad. Pero no tengo idea de cómo. Para eso entra la capacitación. Pero muchas veces, aunque entienda yo todo, no tengo todos los elementos para ponerlo en práctica. Y es ahí donde entran las asesorías personalizadas, donde la persona que sí sabe hacerlo, te puedo asesorar para decirte, mira, hazlo por acá, hazlo por allá, o yo le haría así, o vemos cómo lo podemos inventar, cómo te ayudo, cómo lo hacemos juntos, para ir resolviendo las cosas. Independientemente de mis creencias, insisto, yo tengo que garantizar el derecho humano a una vida libre de violencia. Y si no tengo todas las herramientas, tengo que adquirirlas. Es mi obligación. Y hay áreas técnicas en cada una de las dependencias de los entes públicos y de las delegaciones que nos pueden apoyar. Y nosotras que nos dedicamos a esto, tendremos que ser muy claras y concretas, utilizar con mucha pertinencia la utilidad práctica de la capacitación y responsabilizar al servidor y a la servidora pública de garantizar el derecho que nos corresponde, no porque lo digan ustedes, no porque lo diga la unidad de género, sino porque lo dice la Constitución y nos toca llevarlo a cabo. A nivel de conclusión, sí, lo que les he venido diciendo, la capacitación finalmente debe de impactar en la responsabilidad de la persona servidora pública en garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Es entender que me toca una parte importante que no solamente le toca a las unidades de género o que no solamente le toca al programa de beneficio de mujeres empresarias. Nos toca a todos, a los que ponemos las lámparas, a los que atendemos en ventanilla, a los que distribuimos el material. La capacitación, en cambio, debe proporcionarnos herramientas en el ámbito de su competencia. ¿Cómo incorporo la perspectiva de género en la administración del personal? ¿Cómo incorporo la atención de mujeres en situación de violencia con perspectiva de género? ¿Cómo evito que una decisión de un programa genere violencia hacia las mujeres? Hay que pensar mucho, en todos ámbitos, en todos sectores nos toca. La profesionalización es cuando ya alguien se especializa en los temas, en los temas y adquiere herramientas para modificar las normas, para modificar procedimientos y mecanismos de intervención. Y en ese sentido, las unidades de género sí son las expertas, pero no van a poder hacer solos sin la experiencia y los conocimientos del que opera. Por eso es una responsabilidad de ambas partes. Y bueno, en todos los casos estaríamos hablando de que el objetivo es institucionalizar que todas las formas, institucionalizar el enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género, ¿sí? Para garantizar la prevención y la seguridad ciudadana. O sea, no se trata de un tema de moda, se trata de una responsabilidad institucional donde los servidores públicos tenemos que sensibilizarnos, capacitarnos para hacer bien nuestro trabajo. Y nuestro trabajo significa garantizar la seguridad y la prevención de cualquier tipo de violencia para toda la ciudadanía y entender que si lo trabajamos desde la perspectiva de género, pues estaríamos entendiendo que hay condiciones específicas y diferentes para mujeres y para hombres y en este caso es importante trabajarlo también o particularmente con las mujeres.
Y bueno, con esto espero no haberme pasado de mis 15 minutos y agradecerles entonces su atención, y si consideran, estaríamos mucho gusto aclarando cualquier duda. A sus órdenes. Muchísimas gracias. Yo me equivoqué, al principio eran 25 minutos y estuviste justa y precisa en los 25 minutos. Igual Maru López Brum va a tener 25 minutos. Balbina Hernández Alarcón, muchas gracias. No sabes cómo celebro la claridad con la que nos has hablado. Eres muy didáctica para hacer nuestros comentarios, muy claridosa, muy ordenada, muy disciplinada. Yo creo que las palabras que nos has compartido hoy nos quedaron absolutamente claras. Espero que hayan estado totalmente atentas mis compañeras y compañeros de la Unidad de Igualdad. Fíjate que, bueno, les quiero decir a todas y a todos, la maestra Balbina Hernández Alarcón fue muy, ¿cómo se dice esto? Muy sencilla para mandarnos su currículum, pero yo quiero que todas y todos ustedes sepan que ella, cuando fue directora de Fomento y Concertación de Acciones del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, fue la responsable de la creación de las unidades de género, por eso sabe tanto, por eso la invitamos, porque yo también sé que su expertise es la capacitación. Nunca nos ha tocado trabajar juntas, ojalá algún día tuviera yo ese honor, Balbina, porque en todas partes yo oigo de ti más que puros buenos comentarios, y qué bonito es constatarlo en una tarde como hoy en la que tú nos estás acompañando. De verdad, yo veo en tu ponencia tan didáctica y tan hermosa mucho cariño con la que la preparaste. Son temas que a mí también me apasionan, y a veces esas mismas palabras a muchas personas le parecen agresivas cuando decimos, es que está en la Constitución, no es que lo diga yo, no es si quieren, y a veces se molestan, pero nosotras ya tenemos un trayecto de estar familiarizadas con esta forma de decir las cosas, que en realidad no es nada violenta. Lo que es violento es la omisión, y que seamos indolentes ante un trabajo que debería de ser lo más noble, como es el servicio público y sus fundamentos y su espíritu. Y lamentablemente en nuestro país estábamos muy mal acostumbradas y mal acostumbrados a que muchas y muchos de nuestros anteriores gobernantes, y por ende yo creo también a veces sus equipos de trabajo, veían el servicio público como otra cosa, y lo menos que estaban interesadas es en hacer estas precisiones sobre la sensibilización, sobre la capacitación, sobre la educación, sobre los niveles de responsabilidad. Y quiero que en la Unidad de Igualdad, Diversidad y Derechos Humanos de la Alcaldía Miguel Hidalgo tomemos mucho en cuenta todo lo que nos has compartido en esta tarde, y ojalá que próximamente pudieras seguir compartiendo con nosotras. Muchas gracias, Balbina. Al final de la siguiente ponencia, recuerden que tenemos una etapa de preguntas y respuestas, y yo estoy segura también que todas mis compañeras y compañeros de otras áreas de la alcaldía que están invitadas y nos acompañan hoy, van a tener algunas preguntas para ti, y sobre todo pues que repitamos esta ponencia y la volvamos a ver para que nos quede muy claro todo lo que nos compartiste esta tarde. A continuación toca el turno de mi querida María Eugenia López Brum, feminista, coaching internacional o coach internacional, presidenta de la Fundación Andamio. Ella es licenciada en Trabajo Social con una especialización de la educación por la Universidad de París. Es coach profesional certificada, afiliada al ICF y certificada como coach ejecutiva y de vida por Reencuadre y el Instituto Tecnológico de Monterrey. Certificada en coaching en política por la Escuela Europea de Coaching y coach ontológica certificada por Newfield Network. Ejerce su profesión como capacitadora y consultora ejecutiva y ontológica bajo la firma de Maru López Brum y Asociadas y Asociados. Es integrante de la Red de Mujeres en Plural y de la Red Plural de Mujeres Profesionales de Puebla. Ha desempeñado diversos puestos públicos como promotora de desarrollo comunitario en la Secretaría de Recursos Hidráulicos de 1973 a 1976. Fue directora general del Fondo Nacional para las Actividades Sociales y Culturales,
FONAPAS, en el estado de Tabasco. También se desempeñó como coordinadora de grupos productivos y como directora de capacitación en la Dirección de Desarrollo Comunitario del DIF Tabasco en esa misma época. Fue secretaria ejecutiva de los grupos de promoción voluntaria. Fue jefa del Departamento de Convenios y Becas Internacionales en el Instituto Nacional de Bellas Artes. En el gobierno del Distrito Federal fue subdelegada de Desarrollo Social en la Delegación Cuauhtémoc. Directora General de Servicios Turísticos en la Secretaría de Turismo del Distrito Federal. Fue asesora de la Comisión de Desarrollo Social de la 56 legislatura y diputada suplente en la 57 legislatura federal. Secretaria técnica de la Comisión de Artesanías en el Senado de la República en la 56 legislatura. Fue directora editorial de la empresa cultural La Casa de las Imágenes SADCB. Ha sido fundadora de organizaciones de la sociedad civil como Mujeres en Lucha por la Democracia, Alianza Cívica, Movimiento Ciudadano por la Democracia y Causa Ciudadana y de Promoción de los Liderazgos de las Mujeres, como la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, AMGE, y de la Business and Professional Women, BPW. Fue asesora de la Dirección General de Mujeres DF, feminista, presidenta fundadora de Andamio, Fundación Mexicana para la Educación y la Salud Integral, AC. Es integrante del Grupo Mujeres en Plural. En el año 2014 recibió la medalla Omecíhuatl que otorga el gobierno del Distrito Federal a través de Limujeres por su compromiso con la igualdad de género. Es autora de los libros A Puro Golpe de Amor y Una Mirada de Mujer, 6 mujeres gobernantes de México. Fue coordinadora adjunta del Diplomado de Derechos Humanos y Género del Instituto Mora durante los años 2017 y 2018. Sea muy bienvenida María Eugenia López Brun, coach internacional, presidenta de la Fundación Andamio AC. Bienvenida, Maru, te escuchamos con mucha atención. Gracias por estar aquí con nosotras. Muchísimas gracias, Angie. Y muchísimas gracias a la delegación, a Ruth, a ti, a la delegación ya no, a la alcaldía, porque todavía nos quedamos pegados en la alcaldía, como decirle Distrito Federal a la Ciudad de México, nos cuesta trabajo hacer el cambio. Cuando yo hablo ahí del Distrito Federal es porque en ese momento era Distrito Federal. Pero muchas gracias a todas ustedes, muchas gracias al alcalde Romo por esta apertura y en coordinación y en el trabajo que hace contigo, Angie, que eres también tan comprometida con estos temas. He seguido todo esta época, estas charlas, este ciclo de conferencias, y por supuesto saludo con mucho cariño y con mucho respeto a Balbina, que es quien es una especialista en este tema de la capacitación, de los derechos humanos, de la igualdad de género, y que ahora está en un lugar tan especial, tan comprometido y tan difícil como es la CONAVIM. Un lugar que tiene un espacio, que tiene una responsabilidad enorme. Me apenó un poco que leyeran un currículum tan grande, porque yo mandé uno chiquitito de media página, que es el que siempre digo, pero bueno, ya se enteraron todas y todos de quién soy, lo cual ya saben desde dónde hablo. Me da mucho gusto sobre todo estar con servidores públicos. Yo quiero decirles que yo empecé siendo servidora pública exactamente a los 20 años, trabajando en una Secretaría de Estado. Y ahí aprendí algunas cosas fundamentales que hoy quiero compartir desde ahí, antes que pongamos una presentación. Cuando estaba en esa secretaría y apenas tenía 20 años, hubo un secretario de Estado con el que yo trabajaba, que era justamente de recursos hidráulicos, que ya no existe, que es el antecedente de la Conagua, y que trabajábamos para el agua, y él dijo algo, y era un ingeniero. Él siempre nos decía, todo el tiempo, hay que darle sentido humano a la obra hidráulica. Y yo la he tenido toda mi vida pegada esa frase, con otra que les voy a decir al final. Y yo diría, hay que darle sentido humano a todo lo que hacemos quienes somos servidores públicos. Porque hay una diferencia enorme entre decir funcionario y decir servidor público. Y los servidores públicos son todos y todas. El primer servidor público de este país es el presidente de la República.
Si lo tomamos como un funcionario, nos mueve a otro lugar. Y no, está ahí porque quiso dedicarse a servir. Y lo ha dicho muchas veces. No todos lo dicen, pero él lo dice. Soy una coach. ¿Qué quiere decir un coach? ¿Y qué hace el coaching? El coaching es aquel acompañamiento entrenador que va a llevar a cabo una tarea de acompañamiento para movernos de un lugar donde estamos a un lugar deseado. ¿Sí? Ese es el coaching, que va de un lugar donde estamos a un lugar deseado y que va a diseñar esas acciones junto, fundamentalmente con quien está desarrollando y tiene el interés de llegar a ese lugar. Voy a, antes de poner la presentación, quiero retomar algunas cosas de las que dijo Balbina para tratar de enlazar esto. Y también explicarles que yo voy a hablar de términos que han venido sucediendo a lo largo de estas conferencias, porque me tocó ser la última. Y digo, la última tiene la posibilidad y la oportunidad de hacer una especie de amarre. Vamos a ver si lo logramos o no, pero eso me gustaría tratar de lograrlo con ustedes. Dice Balbina en su presentación, el Estado tiene la obligación, quienes están en el Estado, de preocuparse por estas tareas. Y como coach ontológica, quiero decirles que soy coach ontológica antes de pasar a lo que sigue. ¿Qué es ontológico? ¿Qué quiere decir ontológico? Que vemos a todo el ser humano completo, en su completud. No vemos pedacitos de las personas, sino que las vemos completas. Desde 4 distinciones o 4 dominios. El cuerpo, la mente, o sea, la razón, las emociones y conversaciones. ¿Por qué? Porque hay un autor coach que dice que las personas somos seres lingüísticos, somos seres conversacionales y todo lo tendremos que arreglar o desarreglar a partir de una conversación. Y ahí hay que revisar cómo hacemos nuestras conversaciones. Esto que yo quería tomar de Balbina, que me pone en el tema para ligarlo, dice, tenemos la obligación los servidores públicos. Y yo los invito a partir del coaching ontológico a buscar distinciones de resignificación. ¿Qué tal si la obligación la vemos como propósito? No es mi obligación, es mi propósito, porque el propósito del Estado tiene que ser cuidar a las personas. Y yo soy parte de ese propósito. Dice, es una responsabilidad del Estado. Y si lo vemos como oportunidad, ¿cómo nos dormimos en la noche cuando decimos, tuve la oportunidad de servir? No la obligación, ni la responsabilidad, sino la oportunidad. ¿Por qué? Porque todo me lleva a ese lugar que significa estar donde yo quiero que me recuerden algún día. Como hoy, yo estoy recordando al ingeniero Rovirosa hace más de 40 años, solamente por esa frase que me dijo. Y ustedes están en esa oportunidad, a eso les invito. Y una tercera, tenemos un mandato. Tenemos un mandato, nos guste o no. ¿Qué tal si lo vemos como un privilegio? No todo el mundo tiene el privilegio de poder ayudar y no todo el mundo tiene el privilegio de poder servir. Esa, aunque Balbina diga miles de veces lo que tienen que hacer, si ustedes no quieren, no se va a lograr. Lo importante es que nos demos cuenta de quiénes queremos ser en el futuro y cómo queremos que nos recordemos. Pequeñitos ejercicios vamos a hacer al mismo tiempo. ¿De quién se acuerdan cuando se acuerdan en su trabajo de alguien que les enseñó? Nada más en este segundo, acuérdense de alguien. Ahora, ¿cómo quieren que se les recuerde? Vámonos a la presentación para que entremos ahí, porque les armé una presentación, como les digo, de amarre de todos los términos, tratando de armar en todos los términos que hemos tenido. Vamos a empezar para ponerlos, les invito a que si lo conocen, lo recuerden, y si no lo conocen, conozcan este principio maya, parte del pensamiento maya. In Lakesh Alaken. ¿Qué significa? ¿Qué significa In Lakesh Alaken? Vayamos a la que sigue y tienen el chat porque ahí lo vamos a ir leyendo. Dice que este era un principio de validez, validar a todas las personas entre los mayas a partir de un saludo, diciendo, tú y yo somos iguales.
yo te voy a ver como igual. Conscientes de su unidad con todos los seres humanos y las seres humanos y con todo el universo, los mayas se saludaban diciendo, Inlakesh, que significa yo soy otro tú, a lo que contestaban Alaken, que significa tú eres otro yo. Y ese es un principio de validez. Tú y yo valemos lo mismo. Porque a veces decimos, los hombres y las mujeres somos iguales. Sí, hoy decimos que somos iguales ante la ley, pero no hemos valido la misma. Los hombres valían más que las mujeres. Y hoy lo que estamos tratando es de que sea realmente el propósito es tener igualdad de género y la misma validez. La que sigue. Desde ahí vamos a ir por eso, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a tener como principio en nuestro ADN un tema de no discriminación. Si yo te reconozco a ti como un legítimo yo, como yo, quiere decir que no voy a discriminar, porque si te discrimino, estaría discriminándome a mí. Entonces, las personas muchas veces son discriminadas y clasificadas a partir de juicios culturales, históricos. Uno es bueno, el otro es malo, uno es bonito, uno es feo, uno es inteligente, el otro moral. Y esto crea estigmas. Cuando nosotros instalamos estigmas, cuando vemos a los demás, empezamos a instalar un proceso de discriminación y un proceso de desigualdad y, por tanto, por ende, un proceso de violencia, porque tratar a las demás personas con estigmas es violencia. Y aquí quiero recoger algunas de las cosas que se han dicho a lo largo de todos estos ciclo de conferencias, para no repetirlos, porque ya se habló de todo. Se habló de los principios, de los niños y las niñas, los derechos, la educación sexual. O sea, ustedes ya tienen un montón de conocimientos que aquí lo que estoy tratando es de utilizarlos y no de volverlos a repetir. Por tanto, estos estigmas nos llevan a tener acciones discriminatorias y cuando estamos en nuestro trabajo de servidores públicos, ahí hay los servidores y las servidoras públicas ocupan un pedacito del poder formal. Y ahí la pregunta es, ¿para qué quieres el poder que tú representas? ¿Para qué quieres ser el que tiene la posibilidad de poner una bomba o no? Porque el poder lo usamos desde el que lleva el agua. Yo trabajé en un tiempito haciendo este tipo de cosas, de talleres, por ejemplo, en el sistema de aguas, y sabemos cómo usa el poder el de la pipa. Puede ser para fastidiar o puede ser para ayudar, porque el que abre la puerta de sus oficinas y el de la alcaldía tiene un pedacito del poder y tenemos que partir de ahí. Todos ustedes están trabajando con un pedacito del poder, del gran poder que representa la alcaldía. Es muy importante que nos ubiquemos ahí. ¿Qué voy a hacer con el poder? Porque el poder sirve para fastidiar o para ayudar. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar y hacer ahí? Y yo voy a ir leyendo algunas cosas que dicen porque me resuena en el chat. El abuso no es malo. El poder no es malo. El abuso, sí. Por eso el patriarcado, y ya lo leyeron. La que sigue. ¿Qué pasa cuando la gente está discriminada? ¿Y quiénes están discriminados? Hay un proceso, hay personas que tienen vulnerabilidad. Por ejemplo, por razón de género, las mujeres son más vulnerables que los hombres. Por razón de edad, los menores y los ancianos. Por razón de circunstancias físicas o psíquicas, las personas discapacitadas. Me acuerdo que en algún momento hicimos un programa que se llamaba Una ciudad sin barreras, porque todo lo que impide que un discapacitado pueda moverse con seguridad es una barrera. Un lugar que no tiene un espacio, por ejemplo, para las sillas de ruedas, etcétera, hay una barrera y eso hace que nosotros seamos, las personas que tienen discapacidad, tengan más vulnerabilidad y más dificultades. Por razones de nacionalidad o de etnia, las personas extranjeras sin permiso y ciertas minorías. Nosotras, los indígenas en las ciudades, son tratados con discriminación.
y por eso son vulnerables. De la misma manera que si yo voy a un lugar donde toda la población es negra, seguramente me van a ver con ojos raros, porque la vulnerabilidad y la discriminación se da por todos lados. También por razones sociales, económicas, por ejemplo, los reclusos, pero también los exreclusos. Hay gente que ha tenido en la reclusión una conducta muy buena y al salir siguen siendo discriminados. La que sigue. Aquí tenemos a todos los grupos que pueden ser vulnerables, las personas migrantes, las víctimas de delito, la niñez, la comunidad LGBT, que también hicieron una conferencia aquí, yo la oí, la trata de personas, las mujeres, las personas con VIH, etcétera. Ahí están todos, ahí está su cuadro y ustedes ya pasaron por todas estas personas, la que sigue. Pero hay un tema y una vulnerabilidad transversal, las mujeres. Porque en todos estos grupos hay mujeres. Entonces nos lleva a las mujeres a tener 2 o 3 vulnerabilidades o ser vulnerables por 2 o 3 razones. Por ejemplo, un adulto mayor con una adulta mayor tiene más discriminación y más vulnerabilidad la mujer. O las personas con VIH o las personas migrantes o las comunidades indígenas son más vulnerables y más discriminadas las mujeres. La que sigue. Vamos a cambiar la presentación, pero yo quiero dejarles una tarea chiquita ahorita mismo en el chat para que ustedes respondan. Frente a lo que hemos visto, pensemos unos segundos. ¿Quiénes son vulnerables? ¿Quiénes? Y la cambiamos, por favor, la presentación. Y ahí nos van poniendo en el chat para que las vayamos leyendo. Las mujeres, dice Ruth, los niños, a quien se considere diferente. Fíjense, ahí ya se amplió la mirada, ya es a quien se considera diferente. Y aquí hay una respuesta contundente que me gusta y que quiero que conversemos muy bien. Todos y todas somos vulnerables en cierta manera. En algún momento todos pasamos por alguna vulnerabilidad, porque hasta los ricos son vulnerables, por ejemplo, frente a la posibilidad de un secuestro. No se van a llevar a un pobre, se van a llevar a un rico. Entonces, todos tenemos una vulnerabilidad. ¿Por qué quiero traer esto? Porque quiero que veamos frente a quién estamos y cuáles son las personas que nos toca cuidar y acompañar. Dependiendo del lugar que ocupemos, dice Víctor, exactamente. Hoy, por ejemplo, puedo no ser vulnerable en un sitio, pero vulnerable en otro lugar. Todos, efectivamente, todos. Por eso el cuadro es tan grande, porque en alguno de esos cuadros cabemos todos. Muy bien. Aquí tenemos otra vez el principio maya y vamos a ir a la que sigue. Aprendemos de la realidad que tenemos enfrente. Lo que sucede frente a nuestros ojos, lo que pasa, es lo que ven quienes se encuentran a nuestro alrededor. Todas las personas estamos situadas en una realidad que es cambiante. Hoy la realidad es cambiante, es incierta, es ambigua. Nadie puede tener seguridad. Se nos achicó el futuro. Es difícil después de la pandemia que planeemos para dentro de 5 años. Porque ni siquiera podemos planear para dentro de 4 meses. No sabemos si todos realmente vamos a regresar en enero. Esa es la intención, pero ¿lo podemos garantizar? No, porque se está moviendo tremendamente. Balbina nos compartió antes de que empezáramos esta charla que ella tuvo el COVID, ella tuvo COVID y todavía no acaba de salir de las secuelas porque son muy largas. ¿Cuánta gente entonces está así? Total, todos aprendemos y reconocemos que vemos lo que vemos desde nuestras particularidades. ¿A dónde quiero llevarlos con esto? A la convicción, a hacerles pensar que todos somos observadores de la realidad. Ninguno somos dueños de la realidad. Vemos algo y lo interpretamos. La que sigue. ¿Y cómo nos convertimos en
¿Desde dónde nos convertimos en observadores? La que sigue. Nos convertimos en observadores desde las distinciones. Así le llamamos en coaching. Cuando queremos diferenciar una cosa de la otra, decimos que son las distinciones. Y estas son distinciones ontológicas. Vamos a hacer otro pequeño ejercicio para que estén aquí atentos y colaborando y aprendamos todos. Somos el resultado de nuestras historias de vida. Somos el resultado de nuestras circunstancias. Desde ahí es de donde armamos nuestra mirada. Por ejemplo, el lugar de origen. No ve igual alguien que la ciudad ni la realidad, alguien que nació en la Ciudad de México, que alguien que viene de fuera. No ve igual la vida quien es el primero de la familia que quien es el último. No ve igual la vida ni la realidad quien tiene 10 años que quien tiene 40. Ni quien tiene una religión o tiene la otra. Quien es mujer o quien es hombre. A ver, entonces ahí va el ejercicio. ¿Cuáles son todas esas distinciones que nos pueden formar y conformar como diferentes observadores? ¿Ustedes me pueden ir poniendo ahí? Dice, este comentario es extremadamente acertado, ya que en estos momentos son las vivencias reales, muy buena observación, las reales y no las ideales. Hoy estamos insertados en una realidad que todos los días nos vamos enfrentando a ella. Pero ahora veamos desde dónde nos convertimos en observadores. ¿Qué otra cosa influye para que seamos un tipo de observador y no otro tipo de observador? Ser único, claro, ser un hijo único no es lo mismo que tener muchos hermanos. A ver, otra por ahí, anímense porque se lo saben todo. Desde nuestra subjetividad, esa ya es una subjetividad. Mejor vayamos a la concretito. Podemos decir desde nuestra cultura, ajá, es la subjetividad, desde la educación. Claro, si estudié en una escuela bilingüe, estudié en una escuela que no es bilingüe, muy bien. ¿Cuál otra? Fíjense, todas las cosas que nos conforman como observadores. Otra más, y les voy a decir algunas otras. Desde los conocimientos que tenemos, ser hombre o mujer, claro, de cada personalidad, desde la religión, ajá, desde el poder económico, somos diferentes observadores. Si desde nuestra preferencia sexual somos diferentes observadores, todo eso nos conforma. ¿A qué quiero llevarlos con decir que somos observadores? A que nos demos cuenta que así como nosotros miramos la vida de una manera, cada uno de los 81 que están en este Zoom ve la vida con sus diferentes lentes. ¿Cuáles lentes? Lo que los constituyen un observador de la realidad. Y entre todos formamos una comunidad en la que nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Cómo le hacemos entonces para ponernos de acuerdo si tenemos diferentes miradas? ¿Se acuerdan lo que dijimos de Lakesh Alakin? Yo te reconozco y te respeto a ti como un igual a mí, como un legítimo. Muy bien, vamos a la que sigue. Ya escribimos esto, vámonos a la siguiente. Los aprendizajes, ¿de qué se trata entonces darnos cuenta del observador? Hay un modelo que nosotros tenemos, que usamos siempre en el coaching, que se llama observador, acción, resultado. Un observador tiene acciones y las acciones lo llevan a un resultado. Si ese resultado no sirve, va a cambiar las acciones. Pero en la vida nos vamos formando. Esta capacitación yo la voy a concretar de otra manera, complementando lo que dijo nuestra querida Balbina. El proceso de capacitación, el proceso de formación tiene dos posibilidades desde el coaching ontológico: el de recibir conocimientos y el de tener aprendizajes. Todos los días estamos recibiendo conocimientos. Ustedes recibieron muchísimos conocimientos a lo largo de estas, por ejemplo, para acotarlo, de estas conferencias. Eso nos da cultura.
Pero si no lo convertimos en acciones y en aprendizajes, no sirvió para mucho. El aprendizaje es la posibilidad de transformarnos. Y cuando nos transformamos, adquirimos sabiduría. No es lo mismo ser culto que ser sabio. Un campesino de la Sierra de Puebla puede ser mucho más sabio que una persona que tenga muchos conocimientos. ¿Por qué? Porque los utiliza, porque tiene ese proceso de transformación. Y en el coaching ontológico, y de lo que yo trataría de aportar con lo que yo he aprendido con ustedes, es que todo esto que hemos recibido en estas sesiones durante todo este tiempo no se quede en los puros conocimientos ni en la cultura, sino los pasemos a los aprendizajes. Para trascender, como dice ahí alguien, efectivamente eso, la sabiduría, es lo que nos lleva a la trascendencia. Decían los antiguos mexicanos que el sabio, el verdadero maestro, es aquel capaz de transformar los rostros y enderezar los corazones, para hacerlos firmes como la piedra, dueños de un corazón, dueños de un rostro, o sea, dueños de su vida. Y como funcionarios, como servidores públicos, que la palabra servidor viene de servir, yo diría que estamos en esta posibilidad. Por eso hice las primeras distinciones al principio. ¿Dónde queremos estar? Porque la oportunidad ustedes la tienen. ¿Quieren estar en el sobrevivir o en el vivir? ¿Quieren estar en el vivir o en el trascender? La que sigue. Cuando soy un observador, decía, los observadores tienen acciones y luego tienen resultados. El arte de coordinar acciones es el desafío de la transformación y del aprendizaje. Yo creo que el arte de coordinar acciones, el propósito de este trabajo que ha hecho la alcaldía, es desafiar lo que está atorado. Ese es un desafío. ¿Cómo vamos a transformar? ¿Cómo vamos a volver acciones en todo lo que hemos aprendido? Porque si nada más se nos queda aquí en la cabecita y no cambiamos, pues no vamos a trascender. Entonces, el objetivo es, la razón y el propósito de este ciclo de conferencias es pasar de los conocimientos a los aprendizajes. Como dice ahí Mario Guerrero, vivir para servir y servir para vivir. Ese sería el ciclo, porque además ustedes están en un lugar que es exactamente de servicio a la comunidad. Y yo estuve en algún momento dado, yo no estoy en un lugar público ni tengo la responsabilidad constitucional de preocuparme, pero estoy en un lugar para servir, porque el trabajo de conformarme en una coach ha sido por la decisión de servir. Eso es lo que quiero. Lo que sigue. ¿Somos iguales o somos diferentes? Eso ya lo vieron también a lo largo de estas conferencias. Dice Ignacio de Otto, que es un español dedicado a los derechos humanos, el principio de igualdad representa la guía de la política de derechos fundamentales, es decir, una política dirigida a conseguir las condiciones básicas para el ejercicio efectivo de todos los derechos y libertades. Y yo diría que este pensamiento es uno de los que está subyacente al trabajo de los servidores públicos. Dice Mayra, debemos conocer, aprender, aplicar, transformarnos. Aquí se me apagó. Transformarnos y compartir con los demás. Ese sería, yo creo, desde mi punto de vista, es la invitación de estas conferencias. Es la invitación a aplicarlo, a trascender, a cambiar, a dejar una huella en esta alcaldía por el trabajo que ustedes están haciendo. Todas y todos somos iguales en materia de derecho. Exactamente, la que sigue. Todas y todos somos iguales, pero todas y todos somos observadores. Los principios de los derechos humanos, como todos sabemos y lo vimos aquí, son la igualdad, que es un principio jurídico, y el derecho a la no discriminación. La que sigue. Cuando un estigma inspira una acción, su resultado es un acto discriminatorio. Vamos a cambiar la discriminación
por la inclusión, ¿verdad? En lugar de discriminar, incluirla. ¿Desde dónde? Desde el observador que soy y el observador que la otra persona es. Jamás va a venir pensando como vengo yo pensando, porque soy un observador distinto. Incluir es reconocer a las personas y respetarlas. La que sigue. ¿Qué son los derechos humanos? Entonces, el derecho no se nutre de la igualdad, fíjense. Es una base la igualdad, pero no se nutre de la igualdad. De lo que se nutre es de la desigualdad, porque nació justo porque todos somos diferentes, pero tenemos los mismos derechos. Fernández Royo, otro jurista español. El derecho ha sido inventado por los seres humanos para hacer valer la diferencia individual, no para que todos seamos iguales, sino para que cada uno tenga derecho a ser diferente. Y esa diferencia sea reconocida por el derecho de igualdad. Es un juego de palabras, es como un círculo, veámoslo como una espiral. Tengo un derecho a ser diferente, pero tú también, entonces, como tú también y yo también tenemos derecho a ser diferente, eso nos iguala. Y tiene que haber un derecho que nos iguale en nuestras diferencias. Y eso también ya lo vieron ustedes, pero creo que es un momento para cerrar todo lo que hemos estado escuchando, justo para pasar al aprendizaje. La que sigue, para que ya vayamos cerrando. Bueno, aquí están las características de los derechos humanos que ustedes ya se las saben. Vamos a pasar a la que sigue, que son indivisibles, irrenunciables, intransferibles, que no se pueden renunciar a ellos. Por tanto, las mujeres y los hombres somos iguales ante la ley. Y los derechos, todos los derechos de las mujeres son derechos humanos. No siempre fueron derechos humanos los derechos de las mujeres. Más bien al revés, no los derechos de las mujeres eran reconocidos como derechos humanos. Se tuvo que reconocer, se tuvo que hacer un proceso para que todos los derechos de nosotras, por ejemplo, a decidir sobre nuestro cuerpo, pudieran ser considerados derechos humanos. La que sigue. Por tanto, desde este proceso de igualdad de género y prevención de la no violencia, desde el modo aprendiz al que les invita esta conferencia y al que yo creo que sin usar esa palabra, pero a mí me quedó esa inquietud, nos invitó Balbina a partir de la capacitación para que no le pongamos las descalificativos de que qué flojera, de que eso ya me lo sé, todo me lo sé, eso no me va a servir para nada, no tengo tiempo, qué horror, nunca lo voy a usar. Lo convirtamos en un aprendizaje permanente, porque todos nos sirve, y si no nos sirve ahorita, en algún momento dado les va a servir, no solo para su trabajo en la alcaldía, también para su vida comunitaria, en familia, amistad, porque no sabemos dónde los vamos a ocupar, pero seguro que los vamos a ocupar. Entonces les dejo una palabra para cerrar, una pregunta que la vamos a contestar aquí. ¿Qué podemos hacer desde nuestro espacio vital, en nuestra familia, en nuestro trabajo? Fundamentalmente en nuestro trabajo, ¿qué podemos hacer para aplicar estos aprendizajes o para convertir en aprendizajes estos conocimientos que hemos tenido a lo largo de este ciclo? ¿Podemos? ¿Quieren? ¿Pueden? ¿Qué se les ocurre que pueden hacer? Díganos en el chat si podemos y si queremos. Dice Beatriz, sí podemos y sí queremos. A ver, ¿qué acciones pueden hacer que cambien, que hagan una distinción en la alcaldía a partir de los conocimientos que ustedes tienen y que se pueden convertir en aprendizajes? A ver, vamos a leerlos, porque este es el trabajo de ustedes. Eso ya no lo podemos hacer ni Balbina, ni yo, ni todos los conferencistas. Ese es el activo que ustedes tienen en sus manos. Sí podemos ser congruentes con lo que esperamos para nosotros mismos. Ajá. Cuando traten a alguien, ¿qué pasaría si fuera tu hermana? Como decimos, ponernos en el zapato de los otros. Aceptar, dejar de criticar y mejor dar ejemplo. Sí podemos y queremos, debemos ser empáticos. Sí puedo y sí quiero.
La empatía con los demás, ser incluyentes sin distinción, aceptar a todos como son. Ser humildes, qué bonito es eso, ser humildes. Ser empática, muy bien. Tener sororidad, ¿qué quiere decir tener sororidad? También ya vimos en estas charlas lo que quería decir la sororidad, la solidaridad entre mujeres. Dice, hacer la diferencia del poder y querer es la voluntad. Exactamente ahí está una distinción. Entre el querer y poder está la voluntad. Generar empatía e inclusión. Muy bien, ya tenemos muchas respuestas. Yo les invitaría a que ahora en sus oficinas, con sus grupos, hicieran este ejercicio y compartieran lo que aprendieron aquí. Vámonos a la última, para ya cerrar. Aquí está lo que se dijo desde el principio. En el artículo primero está de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está el tema que garantiza los derechos humanos. Antes se llamaba garantías individuales, ahora se llama los derechos humanos garantizados en la Carta Magna, todos los derechos para todas las personas. La que sigue. Y quiero terminar con Inlakesh Alaken. Tú eres mi otro yo. Si te hago daño a ti, me hago daño a mí mismo. Es el Inlakesh. Y yo soy tu otro tú. Si te amo y te respeto, me amo y me respeto a mí. No estoy trayendo aquí ninguna filosofía de otro mundo, ni de otro país, que también son muy válidas. Estamos trayendo aquí, y lo quiero compartir porque me pareció maravilloso, que cerráramos con un reconocimiento a todos y todas las personas que nos rodean como auténticos y legítimas personas como lo somos nosotros. La que sigue. Muchas gracias a todas y todos. Pero antes quiero cerrar con una frase que no está escrita acá y que también recuerdo de mis primeros años de trabajadora, cuando leía a un filósofo, ahí sí un filósofo francés, para que vean cómo nosotros podemos combinar las bases de la filosofía universal. Este filósofo se llama Teilhard de Chardin, un francés que dice, lo que me apasiona en la vida es poder colaborar en una realidad más duradera que yo. Cada vez que ustedes defiendan, ayuden, acompañen, prevean la posibilidad de una violencia a una mujer o a un semejante, están colaborando en una realidad que cuando ustedes ya no estén en este mundo, va a quedar impregnada en esas personas, en todas aquellas personas que recibieron un servicio de ustedes en esa alcaldía o donde están, porque a veces no nos quedamos en esta alcaldía, pero el chiste es irnos con estos aprendizajes y estos conocimientos por donde vamos caminando. Muchas gracias y les deseo lo mejor y de verdad que felicito a quienes han hecho posible esto por el privilegio de haber recibido tanto conocimiento que hoy ustedes pueden convertir en una forma de ser de su trabajo y también de su vida en general. Gracias. Muchas gracias a ti, Maru. De verdad, el cariño con el que nos has regalado estas palabras. Yo recuerdo mucho cuando tú empezaste a incursionar en estos temas de coaching y pues hay personas que tienen alguna reticencia, pero son otras formas de decir las cosas. A veces lo entendemos más con esta postura o con la otra. Yo estoy de acuerdo en todo lo que nos comentaste, pero también me quedo con lo que nos comentó Balbina al principio de la obligación. Tú también lo dijiste en algunas otras palabras, pero para que no tengan la oportunidad las otras personas de interponer una queja en contra de un servicio o de demandarnos la situación del cumplimiento de los derechos humanos en nuestro quehacer diario. Son formas de decir las cosas diferente,
muy nutritivas, yo sé que nos llegaron mucho más al corazón a las personas que nos están acompañando ahorita, porque se ven sus comentarios, que más que preguntas, lo que veo es que es muy emotiva la ponencia. Gracias por compartir sus conocimientos y puras felicitaciones para nuestras dos ponentes. Les quiero decir que nos acompañan en nuestro último conteo 402 personas en esta conferencia, 323 por Facebook Live y 79 por Zoom, es lo que me reporta la consultoría de Ruth Veneroso Rivera, sin la cual no se hubieran podido llevar a cabo este ciclo de conferencias. Y les quiero dar un minutito a las personas que nos acompañan tanto por el Facebook o por el Zoom, que nos quieran decir si tienen alguna pregunta. En este momento se abre el tiempo para que nos puedan enviar sus preguntas, pero vaya que las dejaste sin palabras, Mar. Muchas gracias por compartir tantos conocimientos y una forma muy positiva de ver la realidad y de vernos en la otra persona. La última frase que nos compartiste se parece mucho a la regla de oro que dice que no hagas a otras y a otros lo que no quieres que te haga a ti misma. Y poca gente sabe que existe una segunda parte de esa regla de oro que dice, porque lo que haces a otras y a otros, te lo haces también a ti misma o a ti mismo. Entonces, esta sabiduría que nos han compartido a través de los siglos de la humanidad, tantas filósofas, filósofos, tantas personas estudiosas, es un momento oportuno de retomarla ahorita que las circunstancias nos orillaron a estar viviendo estas nuevas normalidades. Todavía no alcanzamos la nueva normalidad, pero estas nuevas formas de convivencia. Y me ha parecido maravilloso esto de las conferencias por Zoom, porque nos acerca muchísimo a las personas. Gracias por sus conocimientos, nos dice un usuario sin nombre. Gracias por compartir. Aquí en el Facebook nos dicen, y parece que no tenemos tantas preguntas. No sé si la maestra Balbina nos quisiera compartir algo a modo de cierre, o tú misma, Maru, si gustan comentar algo, para que yo les pueda dar una... Yo creo que primero Balbina, como estuvimos, si quieres, o como quiera, Balbina, si quiere, yo primero, como tú digas, Ruth, pero sí, si no hay preguntas, pues lo sé. Solamente llegó una pregunta que dice, un día sin mujeres fue un tema de moda, nos estigmatizaron. Creo que, no sé si alguien quiera contestar la pregunta, no le veo mucha relación con las dos ponencias, pero si alguien de ustedes quiera contestarla. Pues doy mi punto de vista con respecto a la pregunta y también cerraría de mi parte. Yo creo que el movimiento feminista y el movimiento Amplio Mujeres, como se le llamaba antes, y los nuevos feministas que están surgiendo, son movimientos que buscan justamente la garantía de los derechos humanos. Es una llamada de atención a las responsabilidades institucionales que a cada una nos toca para decir algo no estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien y tenemos que cambiar o la forma o el método o el procedimiento o la norma, porque esas manifestaciones, nos gustan o no, nos están diciendo estamos haciendo mal nuestro trabajo. Hay que mejorarlo y hay que darle vuelta. Yo creo que a diferencia de otros movimientos sociales, el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, a diferencia de otros, no han ocupado la guerra para transformar, han ocupado muchos mecanismos, incluyendo la ausencia. Y esta creatividad de los movimientos de buscar una manera de hacer visible, de reconocer el trabajo y de defender el derecho, todas son, a mí me parece que son necesarias y que son los que han abierto el parteaguas para que hagamos algo. El que todavía existan es porque no lo hemos logrado y tenemos que ser autocríticos y decir hagámoslo bien o hagámoslo mejor
porque no lo estamos haciendo al 100, sino la ciudadanía estaría en otra actuación. Esa sería mi opinión con respecto a la pregunta. Sobre lo del cierre, simplemente siempre me sorprendo mucho al estar tan cerca, tan lejos, una forma diferente de ampliar la cobertura. Si esto no hubiera sido así, no tendríamos la cobertura que tenemos. Me entusiasma mucho pensar que aunque yo me vea aquí solita hablando, hay tanta gente atrás y hasta me da pena, pero la verdad es que agradezco mucho estos espacios, agradezco mucho la apertura y agradezco mucho sus comentarios y ojalá pudiera verles a toda su mirada, a todos su mirada, porque eso siempre, cuando uno es facilitador de un proceso, eso es lo que se guarda uno en el corazón, las miradas de cada una de ustedes, y gracias por abrirme sus espacios más íntimos, como su casa, su carro, su oficina. Muchas gracias. Gracias, maestra Balbina Hernández Alarcón. Maru López Brun, ¿nos quieres decir algo a modo de despedida? Bueno, me siento muy honrada y me siento muy conmovida de que tanta gente, tanto de la alcaldía como de otros lugares, esté aquí. Y yo les digo alguna reflexión. He visto en el chat muchos agradecimientos. He visto en el chat muchas opiniones positivas. Mucho agradecimiento de lo que se están llevando. Y yo, una pregunta, un desafío. ¿Por qué, si a veces tenemos la oportunidad de ir a conferencias, no vamos? Una. Y la otra, hoy porque tenemos la obligación de hacerlo. Soltemos un poquito las obligaciones y vayamos un poquito a las oportunidades. Porque las obligaciones se quedan en las oficinas, pero las oportunidades son los pasos de nosotras, cada una de nosotras como personas, por la vida. Eso lo habíamos dicho. Compártanlos, no se queden con ellos. Si son tan buenos, si les gustaran tanto, compártanlos. Yo estoy segura que muchos de los equipos de quienes están aquí no pudieron venir, por la razón que sea, porque les dio flojera, porque tenían otro trabajo. Compártanlos. La primera posibilidad que tenemos para crecer es compartir en círculos con otros lo que estamos recibiendo. Y finalmente, decirles que, como lo han dicho ya, esta pandemia nos dio muchas sombras, pero también muchas luces. Una de esas luces es la posibilidad de que estemos aquí todos juntos y todas juntas como comunidad. Y esa es también la posibilidad de hacer los cambios. Decía Octavio Paz, cuando dos se besan, el mundo cambia. Y yo diría, cuando alguien se preocupa por una mujer y la detiene y la salva de la violencia, el mundo cambia. Dice Balbina, algo hemos estado haciendo mal. Ese es un nivel de conciencia en el que estamos haciendo. Por ahí, dice uno de los autores de nuestras escuelas, los problemas no se pueden resolver con el mismo nivel de conciencia de los que fueron creados. Entonces tenemos que pasar a otro nivel de conciencia. Y creo que la pandemia nos ha llevado a otro nivel de conciencia. No podemos seguir iguales. A mí no me gusta mucho hablar de la nueva normalidad, porque ¿cuál es la normalidad? Pero sí de la nueva realidad. Estamos en otra realidad como observadores que éramos y nos ha cambiado la mirada. Entonces, pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias por esta invitación y un abrazo a todas y todos para salir de este ciclo con nuevas ganas, con una pasión y con una valentía para poder hacer los cambios que a cada uno nos corresponde, no por obligación, sino por oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ti, Maru López Brun. Tienes razón, me quedo con eso que dices de la nueva realidad y nuestras formas de participar, que sean desde otro enfoque más comprometido, más solidario y lleno de
formas nuevas de relacionarnos desde la paz y, como dijo Balbina también, desde nuestros espacios más íntimos, porque solamente así se puede ir replicando al exterior. No sabemos todavía hasta cuándo vamos a salir en esta nueva realidad sin tanto problema, pero podemos empezar también a hacer el cambio desde nuestros espacios. Pues muchas gracias por compartir con nosotras en esta tarde, maestra Balbina Hernández Alarcón, directora general adjunta de la Unidad de Género de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM. Muchas gracias, querida Maru López Brun, feminista, coach internacional, presidenta de la Fundación Andamio. Muchas gracias a la consultoría de Ruth Veneroso Rivera, que nos hizo favor de organizar este ciclo de conferencias, presupuestos para la prevención y atención de la violencia con perspectiva de género y derechos humanos. Muchas gracias a mis compañeras y compañeros, servidoras y servidores públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo, al Grupo de Trabajo de la Unidad de Igualdad, Diversidad y Derechos Humanos, y muy especialmente al alcalde Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, por su confianza y por la apertura que tiene para que llevemos estos temas hacia el funcionariado público de la Alcaldía Miguel Hidalgo, el corazón de la capital. Es así como damos por concluido este ciclo de conferencias y esperemos vernos muy pronto en algún espacio similar que prepararemos para ustedes con mucho cariño. Un saludo también a la Brigada de Igualdad. Gracias por acompañarnos en esta tarde y que estemos bien todas y todos, sus familias. Adelante, vamos a salir pronto de esta. Nos vemos, hasta pronto. Muchas gracias, Maru. Gracias, Balbina. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Bye, bye.